más alto nivel y de larga trayectoria, hombre de la diplomacia, en momentos además particularmente interesantes en la República. Y claro, en este caso y con relación a este tema, que además se hace especialmente interesante por la coyuntura que atravesamos en todos sus frentes, como se va a quedar graficado luego de la presentación. Él tiene un vínculo ancestral que, además de la larguísima experiencia profesional, de la estancia larga y prolongada en la China, lo vincula emocional y efectivamente al tema. Así que agradecemos mucho su concurrencia y una vez culminada la presentación de don Lucho, esperamos que vengan las preguntas y de tal manera que, bueno, aprovechemos esta ocasión en sus máximas posibilidades. Muchas gracias, don Lucho. Creo que hacer un recuento de su trayectoria personal no tendría más sentido que esta cosa. Es usted evidentemente una personalidad que nos agrada, nos gratifica mucho con su presentación de esta tarde. Creo que pasamos adelante, Patrick. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Bienvenidos a todos. Voy a hacer algo que es complicado, es decir, es hablar sobre la China, y quiero hablar sobre la China desde sus comienzos, desde que comienza la civilización china, para lo cual hasta el momento actual, para lo cual dispongo de 40 minutos o 50 minutos, o por lo menos es el programa que yo tengo, y poder después conversar, ¿no es cierto?, y absolver las preguntas que pueda absolver. Quiero aclarar que yo no soy un sinólogo, soy una persona interesada en la China porque es el país de mis ancestros, y porque he descubierto muchas cosas en este estudio, y eso me llevó a escribir un libro que creo que ustedes, la mayor parte de ustedes conoce, por una taza de té. Bueno, comienzo un poco hablando sobre China como que es la civilización antigua y continua hasta el momento. Muy a diferencia de las otras civilizaciones antiguas, como son la romana, la griega, la egipcia, que tuvo su apogeo y ahí terminó. Pero la China es un país que viene, ¿no es cierto?, de manera continua de estos últimos 5.000 años, y ahí está, es el mismo idioma, los caracteres caligráficos son los mismos, y el pensamiento se mantiene ahí. China, los chinos no se llaman chinos, no se dicen entre ellos, como nosotros decimos somos peruanos, ellos no dicen somos chinos. Los chinos dicen que yo soy Chongguo Ren. Y eso se escribe, si ustedes miran en el lado derecho de la pantalla, hay dos caracteres chinos. El primer carácter chino es un rectángulo atravesado por un palito. Eso significa el país del medio, el centro, la nación del centro del mundo. Y es así como los chinos se consideraban desde sus inicios, por ser un país grande, muy poblado, y estar rodeado, ¿no es cierto?, de países que están en el sureste asiático, países como Corea, Tailandia, Japón. Todos estos países que rodeaban a China, consideraban a China como el centro del mundo, era el centro de la civilización, y todos los otros países eran vasallos a China. Así fue como se desarrolló este país, y por ello el nombre del país es el país del medio. Es un país de grandes inventos y obras, especialmente las obras que voy a mostrar después, son obras monumentales que presionó a que los chinos tuvieran que hacer inventos para poder hacerlas. Es decir, no solamente la mano de obra, lo que ellos ponían, que era
de mano de obra de muy buena calidad, sino la necesidad de crear inventos para poder ayudarse. Es el país que ha sido el más adelantado del mundo hasta mediados del siglo XIX. Cuando llegaron los países occidentales, ahí comenzó el deterioro y terminó esta etapa de ser el país más adelantado del mundo. Y entró a ser el país luego más humillado por países de Occidente y Japón, en lo que se llama el siglo de la humillación, entre 1850 y 1950. Y China, después de salir de esa etapa, ha iniciado un proceso muy rápido y, por lo que vemos, está en camino a ser nuevamente la primera potencia del mundo. Voy a mostrar las siguientes dos láminas, que simplemente es la línea de tiempo en la figura superior izquierda, ¿no es cierto? Tenemos lo primero que tuvo China en su civilización, la escritura y la seda, y luego caminando hacia la derecha llegamos hasta donde está Confucio, luego bajamos y está el gran navegante Chen He, termina esa lámina con Sun Yat-sen, pasamos a la siguiente hoja. Y ahí tenemos láminas de superior de izquierda a derecha y seguimos avanzando en la línea de tiempo hasta que llegamos a los últimos acontecimientos, especialmente el COVID, y luego hay una lámina final. Bueno, entonces hablando sobre la civilización china. Dos productos son típicos de esta civilización, que fue, estos productos fueron inventados hace 4.000 años. Entre ellas tenemos la seda. La seda es un producto que fue inventado en la China, que fue transportado hacia el occidente a través de lo que se llamó la ruta de la seda. Esto antes de Cristo, de 139 años antes de Cristo, pasó esta seda, este producto hacia Roma, fue utilizado por los romanos y luego fue copiada en diferentes lugares en Roma y especialmente en el Asia por Japón y por Corea del Sur. Como anécdota, el Imperio Romano, el emperador trató de impedir que la seda sea convertida en un vestido de mujeres porque por razones morales se veía el vestido de la seda en una mujer como que si estuviera desnuda. Después hablamos sobre la escritura china. La escritura china, los caracteres chinos se iniciaron hace más de 3.000 años, y para poder mantener esa escritura y escribirla, ellos lo hicieron en las caparazones de las tortugas. Existen museos en China donde hay muchas de estas caparazones, donde está, como se ve en la figura, grabada los caracteres chinos. Continuamos después con los inventos chinos, que como dije, eran necesarios para que ellos pudieran hacer las grandes obras. Y así tenemos, por ejemplo, la brújula, que fue un instrumento sumamente importante, especialmente en la navegación para los chinos. Tenemos después el papel, que fue inventado 200 años antes de Cristo y que fue utilizando fibras del árbol de la morera, del bambú y agua. Y luego tenemos la pólvora. La pólvora es un producto que hoy en día es utilizado especialmente como armas, pero para los chinos fue un gran invento. Y entonces era sumamente interesante ver el desarrollo de esto para los chinos, porque si ustedes ven los barrios, van a un barrio chino
y van a ver muchas luces, letreros luminosos. Eso es algo que les gusta a los chinos y por lo tanto la pólvora en su época fue de extrema importancia, pero era para fines pacíficos y de placer. Entramos después a una de las grandes obras que hizo la China y que las vemos y las visitamos hoy en día. Es la obra artificial, la obra hecha, los que han tenido la oportunidad de ver la muralla, no solamente es una pared, es toda una obra que tiene un camino en el centro donde caminaban las caballerías. Y esta es una obra de más de 6.000 kilómetros. Es la obra artificial de mayor longitud que existe en el mundo hoy en día. La construyeron para proteger sus territorios, y ahí trabajaron millones de gentes. Esta muralla fue, por supuesto, mejorada en el tiempo. La última mejora que tuvo fue durante el periodo de la dinastía Ming, entre 1388 y 1644. Luego tenemos otra gran obra que es menos conocida que la muralla, que es el Gran Canal. El Gran Canal es un río artificial de cerca de 1.800 kilómetros de longitud entre una ciudad que se llama Hangzhou y Beijing, que conecta al sur con el norte y era fundamentalmente para propósito de transporte de productos alimenticios. Es decir, se llevaba el arroz que se cultivaba en la zona sur, Cantón y toda esta área, hacia el norte, de donde se traía los cereales y el trigo, en fin, esos productos que eran típicos de la zona. Este gran camino de cerca de 1.800 kilómetros llevaba pues barcos que atravesaban cientos, miles de ciudades y producía un gran comercio. Este gran canal existe todavía, está deteriorado por varios sitios, pero los chinos están restaurándolo. Por supuesto no va a tener la importancia y el propósito que tuvo en su oportunidad, porque hoy hay carreteras, trenes, etc. Pero de todas maneras es un medio de comunicación muy, muy importante. Pasamos luego en la línea de tiempo, 500 años antes de Cristo, que aparece Confucio. Confucio fue un hombre que tenía una familia acomodada y él se desarrolló como maestro y luego participó como en la gestión pública. Y era un gran pensador y un filósofo que le ponía mucho interés, ¿no es cierto?, al estudio de las cosas y de las maneras de manejarse. Y entonces él creó una escuela que tuvo varios seguidores sumamente importantes. Y fundamentalmente lo que estableció Confucio en aquella época eran sistemas éticos, principios morales del comportamiento de la gente. Que los chinos hoy en día la mantienen todavía. Por ejemplo, el respeto hacia el superior, el respeto hacia las leyes y las ordenanzas públicas, el amor filial, ¿no es cierto? Para el Confucio y los confucianos, los padres son casi sagrados. En fin, estas cosas en la China se mantienen, pero cosas muy importantes que los chinos y las diferentes dijéramos, diferentes dinastías y gobiernos han mantenido es el principio de la meritocracia. O sea, existe todo un grupo de profesionales toda la vida, ¿no es cierto?, del manejo de las cosas públicas, de manera que cuando llegaba el emperador o llegaba el presidente, y hoy en día se mantiene,
lo que tiene que hacer es dirigir la política, pero tiene al elemento del funcionario público ahí. Esto ha permitido que China siempre pueda desarrollarse y dirigirse políticamente, teniendo siempre la base del funcionario público. Es muy tradicional que las familias chinas siempre han querido que sus hijos escojan entre las profesiones a seguir, primero, ser funcionario público. Ese es el mayor anhelo que tenían las familias, que algún hijo pudiera seguir. Luego estaba la persona que intelectualmente era un artista o era un intelectual, era un literato, etc. Después dedicarse a la agricultura porque servía para poder darle alimento a la gente. Y en último lugar, en cuarto lugar, era ser comerciante. El comerciante no tenía el estatus que anhelaba la gente que quisiera que sus hijos tuvieran. Pasamos luego a un personaje sumamente importante en la historia de la China, que es el navegante Chen He. Chen He es un navegante chino que fue realmente brillante, porque realizó viajes antes de Colón, en el año 1402, 1403. Él hizo viajes que salieran de Shanghái y llegaban hasta el África, visitando cientos de países. Interesante es saber que estos viajes lo hacía Chen He, por supuesto, bajo las órdenes del entonces emperador, por el propósito cultural y no de colonialistas, porque en esos viajes, en ese entonces y hasta la fecha, China no ha sido nunca un país colonialista. No tiene un centímetro cuadrado que haya tomado para sí, y entonces el propósito, el objetivo, muy a diferencia de países después de Occidente, era por razones culturales. Traían, por ejemplo, ellos animales que, por supuesto, era una novedad en China, como traer jirafas. Hay pinturas que muestran estas jirafas. Estos eran expediciones realmente impresionantes. Tenían hasta 300 naves y más de 30.000 hombres como tripulantes en estas expediciones. Y ahí damos un salto en la línea de tiempo a el opio en China. Este es un tema, en mi concepto, complicado, muy complicado, pero que además no ha sido bien conocido en el mundo. El opio en China fue introducida por los ingleses porque los ingleses, al querer comercializar con la China, encontraron que había un producto que ellos realmente, al cual ellos realmente se sintieron adictos, y era el té. Y entonces, además de la seda, la pólvora, la cerámica, la porcelana, el té fue algo que los volvió locos. Y comenzaron a comprar té, y los chinos dijeron, ¿te quiere té? Muy bien, paguen. Y paguen la moneda dura del momento, que eran las monedas de plata. Dicho sea de paso, plata traída de las Américas, que venían en los galeones de Manila, y de 1565 venían los galeones de Manila y traían plata del Perú y de México. Del Perú, de las minas de Potosí, cuando el Alto Perú era parte de nuestro Perú. Los ingleses, después de un tiempo de estar comprando té, se dieron cuenta de que su balanza de pagos, o sea, el equilibrio entre lo que ellos compraban y lo que los chinos le compraban a ellos, era muy... la diferencia era muy grande. Y entonces buscaban algo que ellos pudieran introducir a la China
para poder balancear la compra o la compra del producto del té. Un poco, si hacemos rápidamente un paralelo, el tema comercial que hay hoy en día entre China y Estados Unidos, la balanza de pagos. Y entonces, en ese entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Dijeron, tenemos que meterle a los chinos algo que ellos compren y de esa manera nosotros poder balancear nuestro intercambio comercial. Y metieron opio. Y la cantidad de opio que se metió a la China a través de Inglaterra fue realmente impresionante. Los ingleses tenían como colonia a India, cerca de la China relativamente, y entonces instalaron fábricas en la zona del norte de la India y produjeron el mejor opio del mundo. Y así entonces los ingleses metían opio de manera, primero, informal. Y esto dio lugar a que los chinos habían prohibido el opio. El opio fue siempre una droga que era prohibida, estaba prohibida en el mundo en ese entonces, estamos hablando del año 1800. Desde 1723 los chinos ya habían prohibido el uso del opio y ya sabían que era una droga muy nociva. Y entonces en 1723 ellos dieron un edicto contra el opio. El opio era traído por los holandeses, por los españoles, por los portugueses, que eran los primeros aventureros, pero en una escala muy menor. Pero cuando los ingleses metieron opio, en realidad los ingleses se han convertido, y creo que son hasta hoy en día, los mayores narcotraficantes de todos los tiempos. Metieron cuando terminó ese periodo, metían cerca de 7.000 toneladas de opio al año. El opio de la mejor calidad. Entonces, los chinos, en un momento dado, esto fue ya en 1838, el emperador chino dijo, esto no puede continuar, y entonces nombraron a un tipo del gobierno para que controle esto, y este señor que se llama Lin Zexu, fue muy drástico y descomisó opio de los ingleses y los tiró a la mar. Los ingleses, que ya estaban listos para cualquiera de estos eventos, le declararon la guerra a China y trajeron ejércitos básicamente de hindúes que tenían ahí en la India. Y los chinos realmente fueron sorprendidos por esto. Los chinos, que nunca habían hecho una guerra de esa magnitud, se encontraron contra un ejército como la India, como Inglaterra. Y entonces esa guerra fue perdida. Y ahí es donde comenzó el descalabro para la China, 1840, digamos. Después hubo una segunda guerra que ya fue a la cual se sumó Francia, y entonces entre Inglaterra y Francia hicieron la segunda guerra del opio de 1856 hasta 1860. Y a estos dos países se sumaron todos los demás que estaban mirando el ambiente internacional y dijeron, bueno, aquí tenemos un país donde podemos realmente sacar provecho, y ahí aparecieron los alemanes, aparecieron los italianos, aparecieron los belgas, aparecieron los franceses, los rusos y los japoneses, que estaban muy deseosos de expandir su territorio. Entonces, a partir de ese momento, China inicia un deterioro muy grande y termina entonces el Imperio Chino en 1912. En
este interín de la Primera Guerra del Opio hasta 1912, que termina el Imperio Chino, los chinos son totalmente subyugados por las fuerzas estas internacionales que se reparten a China. Y si ustedes ven esa caricatura a la izquierda, ahí ven a un chino con los brazos extendidos hacia arriba, un poco desesperado, diciendo, paren esto. Y abajo hay una torta o una pizza donde está la reina Victoria a la izquierda, está el San Nicolás de Rusia, está Francia y a la derecha está el japonés, tratando de repartirse la torta, repartirse China y poder sacar el mayor provecho posible a esta situación. Después de 1900, al inicio del año 1900, se retiran del tráfico del opio los ingleses porque en uno de los tratados informales que se firmó ya se permitía el uso del opio y la producción de opio. Y entonces los chinos mismos comenzaron a producir opio porque era lo más rentable que había en el momento. Y por lo tanto fue peor, por supuesto, para China porque entonces le quitaba el alimento a la gente y murió muchísima gente. En la figura ustedes ven un cartel que era muy común en Shanghái, donde habían parques que eran manejados especialmente por los ingleses, donde se ponía lo que dice ahí, no dogs and Chinese allowed. Es decir, no se permite el ingreso de perros ni chinos. Ese era el maltrato que recibieron los chinos en su país. Entonces, es por ello que se establece, los chinos llaman el siglo de la humillación, este siglo entre 1845 y 1945. Después de esto termina pues el imperio chino, aparece un hombre muy importante que era un médico chino de la zona sur de Cantón, que se prepara para poder terminar con el imperio Qing, el imperio Manchú, que terminó en 1912, y crea la República China, que fue muy importante, ¿no es cierto?, en ese momento. Sin embargo, con cuadros totalmente debilitados y económicamente el país totalmente derrotado, no avanza en la dirección que ellos querían, y aparecen sí dos partidos, el partido del Kuomintang o el Partido Nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, y del otro lado el Partido Comunista liderado por Mao Zedong. Estos dos partidos luchan, producen muchísimas bajas entre ambos lados, y la verdad es que Chiang Kai-shek estaba adelante, digamos, en su lucha por llegar al poder, y Mao Zedong se retira en lo que se conoce como la Gran Marcha, que inicia una marcha que dura más de cerca de 2 años, hacia la zona oeste de la China. Y Chiang Kai-shek, el Partido Nacionalista, estaba apoyado por Estados Unidos, y Mao, el partido de Mao, estaba al final apoyado por Rusia. Finalmente sale victorioso de esto Mao Zedong,
Pero en medio, acá hay algo muy importante, en medio de esta lucha, de esta guerra civil entre 1927 y 1949, hay una invasión japonesa que comienza en el año 1931, en plena guerra civil, cuando el país estaba realmente en el suelo, como se dice, esta invasión japonesa se inicia por un incidente que había con Corea del Sur. Pero lo cierto es que los japoneses invaden China y, por supuesto, crean gravísimos problemas y una fuerte reacción, una intensa reacción de parte de los chinos contra alguien de su propia región, como fue el Japón. Pero, en fin, esa es la historia. Finalmente, Mao Zedong llega al poder en 1949. Mao Zedong es un hombre, hijo de campesinos, con una educación mediana, digamos, rural, pero un hombre de un carisma tremendo. Él fue el que dirigió la Gran Marcha y junto a él mucha gente importante que lo siguieron y que finalmente, cuando llegaron al poder en 1949, han estado con él, entre ellos Zhou Enlai, un gran estadista, y luego después Deng Xiaoping. Estos dos últimos tienen una preparación mucho mejor, estuvieron en Europa, en Francia, en Alemania, en Rusia. Entonces la República Popular de China se crea en 1949 y ahí este gran hombre Mao Zedong, que tiene él logró la integración y nuevamente crear la dignidad o darle la dignidad al pueblo chino. Sin embargo, es un hombre que no tenía una formación económica, de desarrollo económico, y da un programa que fue un gran fracaso, que fue el Gran Salto Adelante. Él quería tener acero para producir máquinas, y entonces había hornos por todas partes, y los chinos vendían al horno sus herramientas de trabajo, sus palas, sus picos, pero era un acero de muy mala calidad. En fin, fue un total fracaso ese gran salto adelante. Más adelante, Mao, que ya había perdido cierto poder, crea algo político, que es la Revolución Cultural, que fue otro episodio triste para China, porque se pensó de que, o por lo menos los cuatro, ¿no?, que respaldaban a Mao en esta revolución cultural, era de que la gente tenía que trabajar. Entonces aquí no hay intelectuales, ni diplomáticos, ni médicos, ni doctores, no, la gente tenía que salir al campo. Y por supuesto hubo muchísimas injusticias, entre ellas Deng Xiaoping fue encarcelado 3 veces. Sin embargo, fue respetado, no fue, se mantuvo vivo, al punto tal que cuando falleció Mao Zedong, igual que cuando falleció Deng Xiaoping en el 87, sube al poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping sube al poder y, como él tenía una formación mejor, había estudiado en París y en Moscú, era muy cercano a Mao Zedong. Él hace también la Gran Marcha, participa en la Gran Marcha, lucha también en la guerra contra el Japón. Él liberalizó la economía y dijo una frase muy famosa que hoy en día todavía se repite, que dice:
gato negro o gato blanco, poco importa si cazas ratones. Este dicho era muy importante en esa época, especialmente porque en esa época en los campos agrícolas había muchos ratones. Entonces había que destruirlos y la gente se le pagaba por cazar los ratones que ellas podían cazar. Entonces era importante el hecho de decir gato negro, gato blanco, no importa, con tal que caces ratones. Entonces, Deng Xiaoping inicia un proceso de modernización de la economía china, principios que se mantienen hasta el día de hoy, vigentes hasta este momento. Deng Xiaoping realmente estableció las pautas para que China se desarrolle, creó aquellas zonas económicas especiales, como es Shenzhen, por ejemplo, una ciudad que era una caleta de pescadores y hoy en día es una ciudad gigantesca de obras importantes. En medio de esto acontece algo importante para China, para la dignidad de China, y es que Hong Kong retorna a China nuevamente en unas negociaciones que tiene Deng Xiaoping con Madame Thatcher, y logra que Hong Kong sea devuelto a China en una forma que hoy en día está complicada, ¿no? Al establecer en ese momento el principio de que es un solo país con dos sistemas. Entonces, China bajo Pekín era un sistema y Hong Kong era el otro sistema, es el otro sistema. Bueno, entonces Hong Kong pasa a China y también Macao. Pero como todos sabemos, hoy en día eso está en discusión o está en conflicto. Un poco continuando con el desarrollo de la China, China también tiene un plan, un programa espacial muy importante, como tiene todo país grande. Y hace poco, el año pasado, ellos aterrizaron en el lado oculto de la Luna, cosa que no se había hecho, y están por realizar un nuevo espacio, un nuevo programa hacia Marte. Continuando con el desarrollo y los años, vienen las Olimpiadas de Beijing, que son sumamente importantes para China. Era la primera vez que se hacía una Olimpiada mundial, ¿no es cierto?, en China, y los chinos se preparan. Y realmente fue un gran acontecimiento, los estadios que se construyeron, como es el estadio que se está mostrando en la figura, está el Nido. Es una obra realmente de ingeniería impresionante. Y entonces China va en el proceso de rehabilitación en medio de un desarrollo económico sumamente importante. En ese gráfico ustedes pueden ver cómo a partir de 1995, por ahí, se arranca China en el crecimiento y el desarrollo de su Producto Bruto. Su desarrollo económico es sin igual en la historia del mundo, en el desarrollo de los países, llegando a crecer a más del 10% anual, ¿no es cierto? Llegando a tener esta curva tan empinada, ¿no es cierto? Actualmente es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos. Y lo más importante de todo esto es que sacó de la pobreza a 750 millones de personas. Es bien difícil poder conceptualizar este hecho de que un país saque a 750 millones de la pobreza, pero China lo hizo. La esperanza de vida mejoró notablemente, pasó de tener de 40 años, en el año 49 a 77 hoy en día, y se espera que la pobreza extrema se desaparezca, termine, digamos, no exista más en la China al finalizar este año.
Y llegamos hoy en día a la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos. Este es un tema complicado, sumamente complicado. Vemos nosotros desde el año 2013 hasta el año pasado, 2019, en la siguiente columna tenemos cuánto le exportó Estados Unidos a China en miles de millones de dólares. Así, por ejemplo, Estados Unidos exportó 121.72 miles de millones de dólares a China. En la siguiente columna vemos lo que China exportó a Estados Unidos. Y en la tercera columna, en la última columna, vemos la diferencia que es constante del lado en la cual la balanza comercial es negativa permanentemente a favor de China. 337.39 miles de millones de dólares fue el desbalance que tuvo Estados Unidos con China el año 2013, y luego continuó en el mismo ritmo, más o menos, a 349.21 mil millones de dólares, el año 2019. O sea, todos estos años el desbalance comercial es ese. Recuerda que le dije que ese era más o menos lo que tenía Inglaterra con China cuando compraba té. Bueno, esa constante es la que se está dando hoy en día. Y esto es una gran preocupación para Estados Unidos, y vemos pues cómo Estados Unidos reacciona frente a este desbalance, pero los chinos reaccionan también, y cuando Estados Unidos le sube los aranceles de importación a China, China hace lo mismo, sube los aranceles de importación de productos americanos, y así la cosa va en un camino bastante complicado, tan complicado como que estamos viendo las declaraciones que está dando el actual presidente de Estados Unidos contra esta situación, y que torna el momento bastante peligroso, creo yo, para el mundo. Para complicar más el tema, aparece el coronavirus o el COVID. Aquí hay pues muchísimas complicaciones con esta enfermedad. Primero, las noticias que se dan son todas controvertidas, todas son lo último que acabo de escuchar es que quien ha estado detrás de todo esto es Rusia. Es decir, cualquier cosa, ¿no es cierto?, que se diga es noticia y circula y no hay ninguna confirmación, ninguna seriedad sobre ella. Pero lo cierto es que este virus apareció efectivamente en China, apareció en Wuhan, y por supuesto que sorprendió a los chinos y sorprendió al mundo, pero en un proceso de reconocimiento, China lo primero que hace es combatir la enfermedad en su propio territorio. Y nosotros tenemos, a la izquierda he logrado consignar yo las fechas en que se confirma la enfermedad en los países como en China, el 9 de enero, se confirma, es decir, realmente se identifica el genoma de la enfermedad y las autoridades sanitarias establecen que efectivamente esta es ¿no es cierto?, la enfermedad del COVID. Francia el 24 de enero, Estados Unidos el 21 de enero, y así en Perú el 6 de marzo. Luego en la siguiente columna tenemos los infectados, luego los muertos, al 14 de mayo. Y después tenemos las poblaciones de cada uno de estos países. Y tenemos luego una relación de infectados con la población en cada país.
Vayamos a la última columna donde dice muertos. Entonces, China tenía en esa fecha, 14 de mayo, 59 infectados por cada millón de habitantes. Tenía 3, en la relación son 3 muertos por cada millón de habitantes. Y los otros países, Francia 119, Estados Unidos 274.3 infectados por cada millón de habitantes. Con esta tabla les quiero decir que aquí lo que prima es el sistema de salud y sistema de gobierno que tiene cada país para combatir una epidemia como esta. Una epidemia que, dicho sea de paso, era anunciada, ¿no es cierto? Los políticos y los estudiosos ya predecían que venía una epidemia como esta. Bill Gates lo dijo hace unos cuantos años atrás. Este gran historiador Yusuf Noah Harari, por ejemplo, establece, ¿no es cierto?, que los 3 grandes problemas de la humanidad son el hambre, las epidemias y las guerras. Entonces, las epidemias es algo que es parte de un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno tiene que tener un sistema de salud para resolver estos problemas que van a venir, como el COVID, pero que van a continuar, porque la historia es así. Entonces, el resumen de todo esto es que aquí lo que se discute es la capacidad de cada país para resolver un problema como es una pandemia. Y esto se ve a través de estos indicadores. Creo que no hay otra manera de poder calificar quién es el que es mejor en resolver el problema. Estos indicadores son los que te dicen: este país está mejor preparado, su sistema de salud está mejor y el sistema de gobierno es mejor que el otro. Y aquí entramos a otro tema, que es un tema de intensa discusión frente a China como país, son los derechos humanos. Estados Unidos y los países occidentales hablan de la falta de derechos humanos en China. China dice: nosotros respetamos los derechos humanos, pero para nosotros los derechos humanos son aquellos de nuestra población como un todo, no los derechos humanos individuales. Es obviamente discutible el término, pero lo cierto es que para los chinos, lo importante es que su población como un todo funcione. Entonces, esto para el caso del COVID, cuando apareció esta enfermedad en Wuhan, los chinos actuaron rápidamente y el confinamiento de la población era total. O sea, los edificios le ponían candados a los edificios y la gente no salía, punto. Por supuesto, muchos no estaban de acuerdo, pero otra vez era manejar el sistema masivo, el sistema de toda la población. Y esa es la manera como China maneja todas sus cosas con respecto a los derechos humanos. Bueno, esta última lámina habla sobre lo que es China como el país más poblado del mundo hoy en día. ¿Qué significa tener una población de 1.400 millones de habitantes? Un solo país que maneje 1.400 millones de habitantes. ¿Qué son 1.400 millones de habitantes? Un poco para que he graficado esto diciendo, bueno, vamos a sumar las poblaciones de todos los países de Sudamérica: Perú, Argentina, Chile, Venezuela, etc. Y seguimos subiendo, vamos a Panamá, vamos a Costa Rica, Nicaragua, etcétera, todos los países del Caribe, subimos hacia México, vamos a Estados Unidos, subimos al Canadá, atravesamos el Chaco, nos vamos a Europa y sumamos todas las poblaciones de los países de la Unión Europea. Todos esos países suman 66, que son 66 países. Las poblaciones totales de esos 66 países son 1.298.000 millones de personas, menos de los 1.400 millones que tiene China.
Entonces, yo creo que eso es algo que hay que respetar, ¿no es cierto? China tiene un gobierno que maneja a 1.400 millones de habitantes y ha logrado el desarrollo que tiene actualmente. Entonces, China lo que anda procurando es que se le respete. Por eso que hemos montado este gráfico para poder ver qué significa, qué es China, ¿no es cierto? Con 1.400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 34 millones de habitantes y es complicado gobernarlos, ¿no es cierto? ¿Cómo será gobernar 1.400 millones de habitantes? Bueno, con esto cierro mi presentación. Esta última lámina muestra un poco qué es la organización política de China. China es un estado de corte marxista, ¿no? Socialista. Tiene un partido, hay otros partidos mucho menores, pero no tienen el valor, digamos, en comparación con el Partido Comunista, que tiene más de 90 millones de miembros. Yo la verdad que no sé cómo se manejan esos 90 millones y cómo se maneja el gobierno chino, pero seguramente que en ese camino deben haber muchos muertos, pero en fin, esa es la manera como se gobierna. El poder del Estado es el Congreso Nacional del Pueblo, que tiene 3.000 representantes que se eligen y que se reúnen, ¿no es cierto? Y como decía, China propicia los derechos humanos de su población como un todo. Ellos se denominan país socialista con características chinas y con muchos planes de desarrollo futuro. Bueno, muchísimas gracias. Gabriel, estoy listo para poder responder a aquella pregunta que pueda responder. Muchas gracias. Bien. Don Luis, las gracias nosotros a esta extraordinaria presentación, sucinta, porque la virtualidad del medio así lo obliga, pero también hemos demostrado que esta virtualidad le puede pelear hoy día a este mundo de cuarentena universal y puede abrir las puertas a convocar salas tan interesantes como la que hemos tenido esta tarde y a una exposición tan interesante y brillante como la que hemos podido escuchar. Ahora yo les pido que por favor, y estoy seguro que muchos quisieran expresar su saludo personal al expositor, pero quisiera que nos hicieran llegar sus preguntas a través del chat. Vamos a tener un rato de intercambio de preguntas, ya llegaron las primeras, justamente, y arrancamos, me parece, a presentarlas. Rosamar Quijano nos pregunta sobre esto que acaba de mencionar Lucho al final de la presentación. Quiere saber un poco más sobre sistemas socialistas con características chinas que actualmente tiene China y la influencia que ha recibido en su desarrollo en los últimos años. Pasamos a esta pregunta y vamos resolviéndolas conforme nos van llegando. Bueno, la pregunta pues es bastante amplia. Es un país socialista con características chinas, que es como el gobierno chino, ¿no es cierto? El país China se autocalifica. Si ustedes van a China, si nunca han ido, ¿no es cierto? Y tienen se llevan la idea, ¿no es cierto?, que es un país comunista. Cuando uno piensa de un país comunista, piensa pues es un país pobre, ¿no es cierto?, un país que se mueve lentamente, que no tiene, ¿no es cierto?, sistemas. Bueno, uno llega a China y realmente se queda boquiabierto de ver las cosas y de ver todos los sistemas. Yo tuve la suerte con mi familia de estar en China unos años, tuve la suerte de haber sido embajador allá, y me encontré que en China, primero, todo se paga.
En China nada es gratis. Uno va al parque y paga para entrar al parque. Por supuesto, es una cantidad simbólica, yo no diría tan simbólica, pero de todas maneras no es una cantidad exorbitante, pero la gente paga. El principio de pagar está metido en la gente, ¿no? Aquello que no se paga, no se... a uno no le merece, ¿no es cierto? En fin, pero en China paga. La educación se paga. El colegio es efectivamente gratuito, pero hay cosas que se pagan y la gente paga. O sea, el concepto ese está ahí. Los sistemas de transporte, en todos los sistemas de transporte uno tiene que pagar. Si va al metro, si va en el bus, en los taxis, todo se paga. El agua potable existe, o sea, hay sistemas concesionados al sector privado que manejan los sistemas de agua, pero por supuesto son controlados por el gobierno. Y así todos los servicios públicos funcionan. No, es realmente importante ver cómo este país funciona y cómo se ha desarrollado, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de ir a China en diversos momentos vemos progreso. Año que uno va, yo casi trato de ir todos los años, porque si no uno queda muy sorprendido de las cosas y dice, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Por ejemplo, Beijing tiene un sistema de transportes circulares y tiene anillos en toda la ciudad. Y entonces yo llegué cuando había el tercer anillo y ahora están en el sexto anillo. Entonces la cosa funciona, la cosa va hacia adelante. Volvamos a este tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando apareció la enfermedad, el gobierno actuó rápidamente, confinó a la gente rápidamente, no se puso a discutir, ¿no es cierto?, si debemos confinar o no, en fin, fueron hacia adelante y hacia adelante, ¿no es cierto? Y las cosas van hacia adelante, las cosas funcionan para sorpresa de mucha gente. Se pregunta, ¿este es un sistema comunista? Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el sistema comunista es pobre, es lento, ¿no? Pero la gente en las calles no discute de política. La gente vive y el gobierno chino tiene muchísimo cuidado, por supuesto, y deseo de darle bienestar a su gente. La gente, uno conversa con la gente de diferentes generaciones, se da cuenta, ¿no es cierto?, la satisfacción que tiene el pueblo chino de tener lo que tiene, de haber mejorado notablemente toda su forma de vida. Y ellos sí que la pasaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, el actual presidente chino, el padre de él, ¿no es cierto?, fue uno de los viejos de las personas que participaron con Mao, en fin, entonces han vivido una época. Y sin embargo, ellos tienen muy claro el camino a seguir y de aprovechar y de respetar los otros países. Yo digo siempre de la gente que he conocido en China, funcionarios públicos chinos, envían a sus hijos a seguir curso de posgrado a Estados Unidos y a Inglaterra y a cualquier parte. O sea, no es que yo soy mejor y me quedo acá. No, China es un país que progresa y mira a todas partes y aprovecha lo mejor que puede. Y entonces es así como se viene desarrollando y continúa en este desarrollo. Eso es lo que, si podemos establecer, decir, un país socialista con características chinas. Bueno, pues esa es la característica china, ¿no es cierto? Aprovechar de lo mejor que tiene en el mundo. Bien, hay otras preguntas y hay mucho interés. Voy a tratar de
ordenar, porque han habido varias preguntas que tienen que ver, gracias por esta respuesta a este otro tema tan interesante del socialismo chino. Muchos nos han preguntado con respecto al conflicto en ese momento chino-norteamericano y preguntan, la inquietud son varias, no voy aquí allá a personalizar la pregunta, son varias, son 10 o 12 preguntas que hay sobre esto. ¿Este conflicto hasta dónde puede llegar? Y si solo quedara en la esfera puramente comercial, ¿cómo podría afectar a la China? Y colateralmente a la pregunta, hay varias preguntas sobre cómo este conflicto además podría afectar, incluyendo una perspectiva geopolítica del tema, al Perú en su reinserción en la economía internacional. Mire, yo, por supuesto, es una expresión propia, muy mía. Creo que es un absurdo lo que está pasando en estos momentos. Yo creo que si se llegara a este conflicto, a un conflicto armado, sería un desastre para la humanidad. No sería que Estados Unidos o China se afecte. Creo que todo el mundo se afecta. Hoy en día, donde las armas no son pues, las ondas, ¿no es cierto?, ni las lanzas, son armas muy poderosas, nucleares, que sería realmente una hecatombe para el mundo. Yo creo, y es lamentable, ¿no es cierto?, que el que está iniciando esta declaratoria un poco de guerra sea el presidente de un país sumamente admirado como es Estados Unidos. Todo el mundo lo admira y por supuesto lo respeta. Que pueda haber una situación de esta magnitud en la cual él desafía, ¿no es cierto?, ya en términos armados contra China, y creo que fundamentalmente basado en su incapacidad para resolver sus problemas locales internos. Creo que esto es parte de esta estrategia que desgraciadamente en este tema comercial entre China y Estados Unidos y el problema del COVID, de la pandemia, es un tema interno político y politizado, porque además, como tenemos en ciernes las elecciones del presidente de Estados Unidos, ya hay una campaña, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y esta salida, ¿no es cierto?, del presidente de Estados Unidos, un desafío ya casi armado, es una locura. Yo espero que la diplomacia del mundo actúe rápidamente y controle esta situación, porque sería desastroso, no solamente para estos dos países, sino para todo el mundo. Yo creo que sería un absurdo total llegar hacia un extremo en ese caso. Esa es mi posición. Hay varias preguntas también que tienen que ver con algunos aspectos, diría, espinosos, y que donde también su respuesta obviamente es muy diríamos, subjetiva, personal, pero están preguntando algunos por qué cree que China, o si cree que fue así, demoró tanto en comunicar de la existencia del COVID. Esa es una pregunta, y hay otra que hace nuestro estimado Drago Kisi, que pregunta sobre la corrupción en China, si esto es realmente de magnitud o cómo se controla. Esas dos preguntas para después hablar de dos preguntas o tres más que tenemos aquí muy interesantes. Gracias. A ver, el tema de que China se haya manifestado sobre el COVID es simplemente, creo yo, la expresión de gente incapaz de resolver sus problemas internos. ¿Cuál es la diferencia de que China haya o no manifestado este problema una semana, un mes o 3 meses antes? Ya estamos casi en medio año del COVID
China lo resolvió en un mes, en 2 meses máximo, lo resolvió. Y los otros países siguen sin resolverlo, y van a seguir sin resolverlo porque su sistema es inapropiado. El sistema de salud de Estados Unidos y de nuestros países no se adecúan para resolver este problema. Esto de que se demoró a ver, lo que digo hemos porque mi profesión, yo soy ingeniero sanitario. Yo soy un ingeniero que fui preparado estudié para poder resolver problemas de pandemias, o sea, control de vectores. Es un tema que nosotros conocemos como ingenieros sanitarios. Esto, cuando aparece una cosa así, primero localmente se estudia para poder saber qué cosa es lo que pasa, porque sorprende, ¿no es cierto?, cuando esto pasó en Wuhan, ellos no sabían de qué se trataba. Era un tema que tenían que estudiarlo, y eso toma su tiempo, ¿no es cierto? Y antes de poder, en eso creo que los chinos son muy cautos, en el sentido de decir, oye, antes de hablar, vamos a estudiar y estar bien definidos de qué se trata. Y vamos a comunicarnos además con las entidades que tienen que ver con este asunto, como es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, que un país como Estados Unidos además penalice a la Organización Mundial de la Salud es un tema que no tiene sentido, ¿no es cierto? ¿De qué manera podría la OMS beneficiarse si China, de qué manera puede China tener, ¿no?, un beneficio de todo esto? Pero lo cierto es que creo que toda esta historia, ¿no es cierto?, de que se demoró una semana, se demoró 10 días, se demoró 20 días, no tiene sentido, porque, no, pues, ¿qué diferencia puede dar en el manejo de la enfermedad? Yo realmente no entiendo el motivo, la fuerza de ese tema manejado por políticos. Yo creo que es un problema de incapacidad de poder resolver problemas. Con respecto a la corrupción es algo que sí, en China existe, como existe en todas partes donde hay gente, ¿no es cierto? Pero el gobierno es estrictamente muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte en esto y sabe que tiene un problema de corrupción y persigue a los corruptos. Yo recuerdo cuando estaba allá en China, los sistemas de finanzas y sistemas de control en China con respecto a la corrupción eran bastante laxos. No había un sistema como tenemos acá, la Contraloría, en fin, de ese orden. Pero tenía una manera muy fácil de poder saber quién era corrupto, ¿no?, dentro del sistema público, ¿no es cierto?, por los signos exteriores de riqueza. Porque en China, como en todas partes del mundo, cuando un funcionario público es corrupto, su enriquecimiento se nota inmediatamente. Por los signos exteriores de riqueza, por los vehículos que tiene, por las casas que tiene, por las amantes que tiene. Entonces, esa es en el pasado, ¿no? Yo creo que hoy en día debe estar mucho más controlado desde el punto de vista monetario, de control financiero, pero la corrupción está bastante bien controlada, mejor controlada que antes, diría yo, en China. No digo tiene que haber corrupción, pero hoy en día está mucho mejor controlada que antes. Tengo aquí en línea a
nuestro alcalde de Miraflores, Lucho Molina, quien está indicando que se quiere despedir porque está abandonando la sesión y no quiere dejar de hacerlo sin hacernos una despedida, mi querido Lucho. Así que dejo a los dos Luchos en conexión. Él le tiene que dar el pase. No hay audio. Su micrófono está apagado. Hay que decirle que su... No se escucha nada. Sigue apagado. ¿No? Sí. Pero si te entregan un café, pues. Café. Lucho, no se escucha. Lo que deben hacer es activar el micrófono, subir el volumen. A ver. ¿Me escuchas ahora más claro o no? ¿Me escuchas? Lucho Molina. Ahora ya. Sí, ¿Me ya. escuchas? Perfecto. Mira, primero quiero saludar a todos los que están presentes en esta brillante conferencia. Mi problema es que me tengo que retirar dentro de 5 minutos. Estamos funcionando acá con un grupo electrógeno del Palacio Municipal por una falla eléctrica, y en estos momentos, después de 5 minutos que apague, va a intervenir Luz del Sur. Lucho, para mí es un honor. Estamos con 30 funcionarios de la municipalidad, haber escuchado esta brillante conferencia que nos has hecho viajar por toda la historia de la China, las grandes obras, los problemas, la desgracia del opio. Tengo tu libro, lo he leído, te felicito, ¿no? Y ahora lo único que me queda es pedirle a mis funcionarios un fuerte aplauso para ti. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias y que sean los éxitos, mi querido Lucho, y un saludo especial a todos los amigos que te están escuchando. Gracias, gracias. Después de esta intervención, ¿se escucha? Después de esta intervención de Lucho Molina, alcalde de Miraflores, quería hacerte, Lucho, referencia a otras preguntas que han sido más o menos reiteradas. Una se refiere a si hay, preguntan, un renacimiento del orgullo chino. Hablabas tú de esos años de humillación y te preguntan si al respecto, a partir de esta reconstrucción o este periodo que se da con el 48-49, se ha producido esta reconstrucción de la autoestima china en las nuevas generaciones, y es algo que se puede percibir. Y la otra tiene que ver con la reiteración de una pregunta sobre cómo puede afectar al país, al Perú especialmente, esta situación tan tensa entre relaciones chino-norteamericanas. Gracias, gracias. Mira, con respecto a la autoestima, yo siento, por supuesto, que los chinos están más orgullosos de lo que tienen en estos momentos. Sin duda, todo lo que ha pasado, las vicisitudes que ha tenido el pueblo chino en estos años, que no son nada lejanos. Si ustedes se dan cuenta, en 1950 recién China comienza su renacimiento. Ayer, o sea, todos creo sabemos, conocemos esta fecha, no es el siglo antepasado, ¿no es cierto? Es 1950, ¿no es cierto? Hace 70 años. China comienza este renacimiento de manera realmente impresionante,
y que por supuesto tiene que ver con el carácter del pueblo chino per se, y el gobierno actual que tiene, obviamente. Y yo creo que nosotros los peruanos tenemos la ventaja quizás de haber conocido a los chinos y a sus descendientes. La única excepción soy yo, pero digo en el sentido de que estos chinos que llegaron al Perú en 1849 hasta 1873 llegaron 100.000 chinos, culíes chinos, trabajadores chinos al Perú. Vinieron de una manera deplorable porque vinieron dentro de las guerras del opio. O sea, salieron de sus países empujados por la pobreza, por el hambre, y muchos de ellos, contra su voluntad, se metieron a un barco y aparecieron en el Perú sin saber qué era el Perú. Y así llegaron estos chinos aquí al Perú. Trabajaron de acuerdo a los contratos que ellos tenían y los que lograron sobrevivir, porque muchos murieron en el camino, se establecieron en el Perú. Y todos los que, los descendientes chinos actualmente tienen padres, ¿no es cierto?, que llegaron en esas épocas, llegaron de esa manera. Pero hay algo que está en la sangre, ¿no es cierto?, el de superarse, el de salir adelante. Es una norma casi, ¿no es cierto?, que las familias chinas empujen o le den facilidades a los hijos para que sean mejor que ellos y puedan crecer y puedan desarrollarse. Y por supuesto el país donde se encuentran. Y nosotros tenemos en estos momentos una colonia china importante de descendientes chinos, como es el caso mío, ¿no? Yo diría sin excepción, casi todos profesionales, y este es el carácter chino aquí y en la China, ¿no es cierto? A pesar de que aquí en el Perú somos nosotros muchos mezclas, ¿no es cierto?, de chinos con peruanos, pero es una mezcla muy bienvenida. Pero el chino es un tipo muy trabajador, con estos principios confucianos que yo he mencionado, que son importantes, ¿no es cierto?, los valores éticos y valores morales, de trabajar honestamente, de desarrollarse, de hacer lo mejor para la familia. Y es así como China ha venido creciendo, digo nuevamente, gracias a un gobierno que ha tenido un norte muy claro y dirigir a toda esta población hacia estos cambios. De manera que yo creo que esta autoestima se está dando, por supuesto, se está dando. Yo no sé, no he podido captar porque no veo quién está en el público, pero he invitado a algunos amigos chinos que están en China a esta reunión. No sé, tengo unos grandes amigos que fueron los embajadores chinos que estuvieron en el Perú, y que ahora están retirados ahí en China, la pareja Mai. No sé si andan por ahí, pero me gustaría verlos o escucharlos. Pero para mí ellos son mis referentes porque yo me comunico con ellos y un poco veo todos los progresos y adelantos que tiene la población, que tienen ellos personalmente y tienen sus parientes, en fin. Pero hay una satisfacción. El pueblo chino está muy satisfecho de lo que tiene en estos momentos. Que existen disidentes, como en toda sociedad, como en todas partes, pero son los menos. El pueblo chino es un pueblo feliz, es un pueblo que tiene hoy en día algo que no tuvieron sus padres, sus abuelos. Está una satisfacción muy grande, ¿no?, de ver este progreso que ha tenido China. Entonces, creo que esta autoestima se está dando fuertemente, por lo que me aterra pensar
en algún evento, ¿no es cierto?, que pueda haber armado, en fin, sería terrible para el mundo, para estos países, tanto para Estados Unidos como para China, pero para el mundo. ¿Y el Perú? ¿Cómo se afectaría el Perú? El Perú, por supuesto que se afectaría, ¿no es cierto? Hoy en día la presencia china y de la economía china en el Perú es muy grande. Y yo me sorprendo de ver de pronto algunas inversiones chinas que digo, caramba, no sabía, se han metido en la banca, ¿no es cierto? Diciendo que el Banco de China está en estos momentos presente, abriendo sus puertas como banca comercial. Hace poco me encontré que una de las principales compañías de seguros en el Perú tiene capitales chinos, al margen de toda la minería, ¿no es cierto?, y la pesquería, donde también están metidos. Bienvenidos, gracias a Dios. Yo creo que China necesita mucho de nuestros productos y nosotros, por supuesto, debemos beneficiarnos de ello. No veo ningún peligro, no veo por qué razón tendríamos que temer a esto. Sí, sin duda, si hay un conflicto entre los grandes, obviamente que nuestra economía va a resentirla, ¿no es cierto? Este desarrollo económico que hemos tenido va a disminuir, pero el Perú tiene que seguir creciendo, el Perú tiene que seguir creciendo y tiene que desarrollar para cortar, para disminuir esa brecha tan grande que tenemos entre la gente pobre y la gente pobre. El tema del control de la enfermedad todo este confinamiento no funciona en las clases más pobres porque hay la falta de educación, porque hay la falta de espacio. Entonces creo que tenemos que desarrollarlo y no podemos parar. Y China, para nosotros, nos ha favorecido mucho el desarrollo de China. Y creo que este rumbo debe seguir. Esa es mi posición. Se ha cortado la... Para su micrófono. Krishna, A ver, ahora sí. Ahora sí. Sí. Quería preguntarle si es que si es que podía haber o si usted le otorga una alta credibilidad o suficiente credibilidad a la información sobre los fallecidos en China, información que ha sido en algún momento puesta en cuestión a raíz de esta pandemia del coronavirus, ¿no? Esa es una pregunta que yo diría ha sido señalada varias veces. Alguno la asocia si es que esta recuperación de la autoestima china se puede traducir en una especie de vocación neoimperial que también lleva a cuidar estos signos exteriores, como podrían ser, por ejemplo, su eficacia sanitaria, ¿no? Mira, yo, por mi experiencia, ¿no es cierto?, de conocimiento de los chinos, que siempre los considero gente sumamente seria, como para poder esconder figuras. Y siempre me pregunto en este tema, que he escuchado, ¿no es cierto?, frecuentemente esto de que los chinos están escondiendo a sus muertos y a sus infectados. ¿Por qué tendrían que hacerlo? No, algo que no entiendo, ¿por qué tendrían que hacerlo? China tiene que ver cuántos muertos y cuántos infectados tiene en relación a su masa poblacional. Su masa poblacional es tan grande, 1.400 millones de personas. En la tablita que yo puse es el número ese de relación de muertos al total de la población es mínimo. Si yo sumo a eso y le aumento 50.000 muertos, 100.000 o 200.000 muertos, no llegan a ser menos que lo que tiene Estados Unidos en estos momentos. No tiene razón de ser que ellos escondan muertos o infectados. ¿Para qué?
¿Cuál sería el objetivo? No veo razón de eso. Que ellos tengan, que eso demuestre una falla en el sistema chino. No veo, no es esa, no veo ninguna racionalidad en ese tema de que digan que China esconde figuras en este sentido. ¿Con qué propósito? No me cabe ¿no? Sobre todo que hoy en día China ya casi ha abierto al 100% su movimiento económico. Todo está operando. O sea, el gobierno chino es muy cuidadoso con la salud de su población. Entonces no podría abrir fábricas y mandar a todo el mundo a trabajar cuando hay una infección. O sea, el confinamiento que tuvo China fue total y absoluto durante un tiempo, y lo controló. Pero ese es el sistema chino, otra vez. Es bien difícil poder compararlo con nuestro sistema, ¿no? Nosotros no podríamos manejar como se maneja China en este momento porque nuestra forma de pensar, nuestros sistemas democráticos y todo lo demás lo impiden. Bien. Don Luis, yo quiero agradecer muchísimo ¿Me estamos escuchando? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí. Quiero agradecer tan interesantísima exposición, con una audiencia tan, además, interesante igualmente. A nombre de la Asociación Adulto Feliz ha sido un honor colaborar realmente dando apoyo y soporte para su presentación y que nos haya permitido pues compartirla. Quiero hacerle una pregunta que será la última, me pareció muy interesante, nos llegó al final. Hablando de usted se ha cuidado mucho de decir China es China, Perú es Perú, pero ha reconocido toda esta historia, esta trayectoria que nos ha puesto en escena. ¿Cómo ve? En parte en el desarrollo chino ha habido una política de rebaja de tributos para atraer inversiones extranjeras, nos señala quien pregunta, fomentando además la transferencia de tecnología, entre otros factores. ¿Cómo ve usted si se pudiera finalmente recoger esta experiencia, continuar de alguna manera con esta experiencia para seguir una ruta de desarrollo más sostenida? Y muchas gracias en lo que nosotros toca. Bueno, a ver, es ese tema otra vez de el subsidio a las industrias por uno u otro motivo, probablemente haya habido, no niego, no lo conozco para poder decirle que efectivamente así es o no es. Pero yo recuerdo cuando estaba en China como embajador, fui o era invitado por las provincias a visitarlas. El cuerpo diplomático, ¿no es cierto?, tenía invitaciones de China tiene 22 provincias, ¿no?, y además de una serie de territorios especiales, pero las provincias son las que crecen. Y entonces, junto con otros embajadores, iba a estas provincias a visitar la provincia, a ver aspectos culturales, pero el objetivo de la invitación era poder conocer esta provincia y las ventajas que ponía este gobernador de esa provincia para que el extranjero invierta en este país. Y por supuesto, nos hablaban, yo lo recuerdo muy bien, nos hablaba el alcalde de estas provincias. Aquí en esta provincia tenemos tierra, tenemos terreno, tenemos urbanización, tenemos agua, tenemos electricidad para que la industria de su país pueda invertir e instalarse acá. Si esos elementos que son tierra, servicios, son subsidiados o no, no lo sé. No puedo saberlo. Que eso se puede dar, sí, efectivamente se puede dar. Pero que me diga algún país del mundo que no ofrece lo mismo para poder atraer inversionistas. Entonces,
yo creo que no solo es el tema este del subsidio directo en esta forma, sino de la seguridad que tiene el inversionista, que su inversión se va a respetar, que no va a tener, ¿no es cierto?, temas conflictivos como extranjero, como capital extranjero. Mire, China es, creo, el país más seguro del mundo. Usted va a China, camina por donde quiera, hoy en día como turista, y nadie no tiene por qué temer que le vayan a asaltar en la calle. ¿Qué ocurre? Obvio, ocurre, por supuesto, en un país tan grande. Pero no es una cosa común, digamos, hay muchísima seguridad. Y claro, para todo esto tiene que haber sistemas, y China los tiene. Y China es un país que aprovecha muy bien de todos los sistemas electrónicos que hay hoy en día en el mundo. Y tiene un sistema, ¿no es cierto?, de control o de por lo menos saber qué, por dónde está la gente y por dónde va la gente, que también lo tienen todos los países. Si usted va a cualquier hotel del mundo, uno se inscribe y deja su nombre, deja sus datos, ¿no es cierto? Y muchos de estos quedan ahí, ¿no es cierto?, como una fuente de información. En China esto existe, pero vuelvo a repetir, China es un país sumamente seguro. Nunca he tenido problemas, ¿no?, ni falta de seguridad de caminar por las calles. Creo que todo esto hace que el inversionista se sienta atraído de poder estar allá y tener una mano de obra china sumamente disciplinada y sumamente eficaz. O sea, el chino es un tipo que se esfuerza muchísimo por hacer las cosas bien, a modo personal. Creo que los que vivimos, los peruanos que vivimos acá, conocemos muy bien a los chinos, el chino a la esquina, ¿no es cierto?, que ahora ya desafortunadamente no existe más, pero era un tipo muy querido, ¿no es cierto?, y que se manejaba muy bien con la gente del barrio. Entonces, ese es el chino, un tipo honesto, un tipo trabajador, un tipo que se esfuerza, y eso es lo que hace que este país se sienta hoy en día mejor y haya desarrollado. Eso es lo que puedo decir. Antes de acabar, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Esta es la última pregunta, no, me parece que abusamos ya de su generosidad, pero me parece que es muy interesante porque, y la voy a leer tal como viene. Dice, hoy día el primer ministro inglés, Boris Johnson, ha declarado que ofrecerá ampliar la base de ciudadanos británicos a ciudadanos de Hong Kong. Esto, dice, comenta a quien hace la pregunta, en represalia a la aceptación de Hong Kong de los pedidos de China para extraditar a delincuentes chinos que se refugiaban en Hong Kong. ¿Le parece que Inglaterra no estaría siendo hipócrita con esta noticia cuando históricamente maltrató a Hong Kong? Don Luis, y aquí acabaron las preguntas y reiteramos nuestras gracias por su gentileza realmente de brindarnos esta estupenda exposición. Mira, sobre este tema es triste, ¿no es cierto?, ver cómo potencias, países como, ¿no?, Boris Johnson en estos momentos habla de esta manera. Yo pienso, por ejemplo, que la introducción de opio a la China por los ingleses es un crimen de lesa humanidad que no ha sido tratado por la historia. Meter opio por toneladas a un país para poder someterlo y poder ganar, ¿no es cierto?, unos cuantos dólares más para poder comprarse té, hay que estar loco, ¿no es cierto? Pero eso es lo que ocurrió, pues. Esa es la historia, ¿no es cierto? A pesar, ¿no es cierto?, pero yo vuelvo a repetir, para mí es realmente el peor narcotraficante del mundo fue Inglaterra.
de todos los tiempos. Yo tengo aquí a mis amigos y compañeros de colegio de Cedro, ¿no es cierto?, que saben lo que es manejar la droga y saben, ¿no? Pero lo que pasó en China es una cosa horrorosa, horrorosa, ¿no es cierto?, de meter opio a la gente para volverla drogadicta. Es un crimen realmente de lesa humanidad. Y entonces, que hoy en día el primer ministro británico diga lo que está diciendo es un absurdo. Cuando, a raíz de la primera guerra del opio, Inglaterra se apropió de Hong Kong, se apropió simplemente, ¿no es cierto? No fue que compró, ni pagó, ni nada, simplemente este es mi trozo de guerra. ¿Cuál fue el motivo de tener a una isla como Hong Kong, que era simplemente una isla sin edificios, sin nada, no como ahora? ¿Para qué le servía esa isla a Inglaterra? Le servía como almacén de opio. Para ese propósito, Inglaterra se apropió de Hong Kong para poder tener un almacén donde depositar el opio que traían de la India. Y después, Hong Kong fue el lugar donde había los fumaderos de opio, donde venían los chinos y la gente del sureste asiático a fumar. O sea, eso era lo que era Hong Kong. Entonces, Hong Kong después se ha ido desarrollando gracias a los chinos que venían a trabajar a Hong Kong. Voltear esa página de la historia, pero cuando salen estas cosas nuevamente, creo que merecen, ¿no es cierto?, ventilarse estos temas del pasado, porque no es justo, creo yo, ¿no es cierto?, ahora mover a unos cuantos jóvenes que hay allá en Hong Kong para destruir lo que los chinos aceptaron, ¿no es cierto?, como un país y dos sistemas. Absurdo, pero en fin, eso es lo que hay en estos momentos. Pero yo creo que tiene que venir la racionalidad de la gente en el mundo en estos momentos, saber lo que pasó en China, realmente ponerlo en su verdadera magnitud y dar gracias a Dios que China se ha desarrollado como se desarrollaba. Yo personalmente he estado siempre metido en temas de desarrollo y los indicadores de pobreza, de expectativa de vida, de analfabetismo que había en el mundo, tenían un peso significativo por parte de China, como el país que representaba el 20% de la población del mundo. Entonces, esos 800 millones de personas que han sido sacadas de la pobreza, cuando eran pobres y no tenían sistema, pesaban mucho en los indicadores del mundo. Entonces, el mundo ha mejorado notablemente gracias a que China pudo sacar de la pobreza y ha podido darle desarrollo a ese país y por lo tanto el mundo ha salido ganando en medio de todo esto. Eso es. Mire, el hecho de que Inglaterra haya metido opio a la China no fue así nomás. Eso se discutió en el Parlamento, en un Parlamento inglés que estaba dirigido por el Partido Liberal, Palmerston, pero donde había un gran hombre, que fue Eric Gladstone, que realmente dijo, esto es una barbaridad lo que estamos haciendo. Inglaterra va a permanecer en la humanidad como el país narcotraficante del mundo que ha hecho el crimen más terrible de su historia. Eso lo dijo él en su parlamento. A pesar de ello, Inglaterra, ¿no es cierto?, continuó
con esta actividad de meterle opio a la China para poder adquirir té y mantenerse como el gran país en ese entonces. Muy bien. Don Luis, muchísimas gracias. Creo que han quedado varias preguntas indudablemente pendientes. A todas no se han podido recoger porque han sido muchas. Y por otro lado, se han encendido algunas polémicas que se han registrado en el chat, puntos de vista encontrados, que me parece muy positivo porque creo que este tipo de eventos se hacen para eso, para engrandecer el conocimiento a partir del intercambio de opiniones y el ejercicio democrático de la discrepancia. Muy amable, muchas gracias realmente, esto ha sido muy ilustrativo. Alguna gente preguntó si se va a colgar en streaming. La Asociación Adulto Feliz está dispuesto a hacerlo en su plataforma y todo dependerá de su posterior decisión. Muy agradecidos a todos, a esta sala virtual que realmente se ha congregado para escuchar tan magnífica exposición. Agradecidos y reiterados así en el reconocimiento a todos, asistentes y obviamente a un expositor de lujo. Muchas gracias, solamente para decirle, para despedirme y de agradecer a esta plataforma, ¿no es cierto?, que por más que haya querido ella mantenerse oculta, es mi sobrina la que está en esta plataforma del adulto feliz, Heidi, mi sobrina Heidi Spitzer. A ti, Gabriel, por realmente dirigir esta plataforma tan bien, a Ramiro Piralé, ¿no es cierto?, que me ha ayudado a todo esto, a Krishna, ¿no? Krishna, muchas gracias por la ayuda de todos, y a todos ustedes por participar en este evento que creo que es una gran oportunidad el poder aprovechar de este confinamiento en que nos encontramos, pero sobre todo poder tener una conferencia, una reunión así, donde creo que esta va a ser la forma como vamos a facilitar nuestras conversaciones futuras. Creo que es una excelente manera de hacerlo. Yo quería saludar, si me permiten, yo no sé si está por ahí, decía yo, mis amigos chinos, Hong Jimai, ¿está por ahí? ¿Está? Se fue. Ah, parece que ya salió. Bueno, pues, muchas gracias, muy amables por vuestra participación. Gracias, Carmen, te veo por ahí. Muchas gracias a todos.